Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América. Abrazos a todos en cualquier rinconcito de la República Dominicana a través de los canales de Boreal Televisión, 28 de Aster para Santiago, zona norte del país. Y para el Distrito Nacional, Santo Domingo Sur y Este, el 30 en Aster, 76 de Claro, 293 de Win, a nivel nacional también, en todos los cables municipales del país y en las plataformas internacionales. Gracias por acompañarnos. Llegamos al viernes 15 de agosto, víspera de la restauración de la República, día de Nuestra Señora del Manejo para los que firman los cheques por atrás. No, ya no hay y los cheque. buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, Atahualpa. Le llaman transferencia. Tú me depositaste cheque. De que se puede quedar con los cheques. Es un tema de transferencia. Ya eso no se usa. No hay forma. No, hay empresas que todavía sí. Y Sí, hay gente que no hay quien lo saque de ese formato. De su cheque, sí. Y Pero fíjate tú. Y gente que va a los bancos Hace una fila para cambiar un cheque. no solo para cambiar un cheque, no, porque ya si tú vas Sí. a cambiar un cheque tienes que ir. Sí. Pero para hacer pago de servicios. Sí. Cuando tiene todos los servicios a la mano en la cuenta del banco. Todos sin los moverse. servicios. Sin moverse. Pero hay gente que no, es que deja al único. Ahora, tú lo que tienes que tener tu cuenta alimentada para que cubra esa cosa. Pero esa es una etapa que pasó, pero hay mucha gente que no. No, que hay gente Que lo tiene usa, eso como sobre todo la gente ya con cierta edad, de que para ir a para salir a la no, tener- y para saludar, y encontrarse, saludar, sí, porque encontrarse con gente, que ahí es la única vez que se encuentran con esa persona. Sí, no, porque- ahí yo me encuentro con fulano de vez en cuando. sí, la sociedad tú sabes que se desarrolla, pero el desarrollo tiene sus desventajas también. La gente se individualiza más en el desarrollo, se individualiza más. Bueno, nada, entiendo y no entiendo a Trump. Nos clavaron el 10% de los aranceles ya. Él hizo una revisión donde están involucrados 70 países, una serie de cosas, donde están negociando, a donde están sus intereses. Pero a los demás les ratificó el 10%. Eso es automático para todo el mundo. De ahí en adelante, él decide si aumenta más o no aumenta. Y a nosotros nos aumentó, no valió para nada. Las diligencias de las autoridades dominicanas no valió para nada que la República Dominicana vive inclinada hacia Estados Unidos. Porque es nuestro principal socio de negocio. Pero además a Trump no le importa de que tengamos un tratado de libre comercio donde no debiéramos pagar aranceles. ¿Verdad? Entonces yo no sé, negociar a veces con Estados Unidos, aunque depende de qué presidente también, ¿verdad? En esencia es lo mismo. Pero hay presidentes a lo Trump, aunque yo no recuerdo ningún presidente tipo Trump. Tú lo encuentras unos que son más liberales, como los Clinton, como fue Kennedy, como, qué sé yo, un poco Obama, aunque Obama era de sonrisa y sacaba gente de su país, pero no tenía una actitud truculenta, que es lo que queremos decir. Trump, que hasta su nombre parece a la truculencia y Trump como que suena. Trump entiende que el menor sentido del respeto por cualquier país del mundo, él no lo tiene. Él entiende que Estados Unidos es aquel país que le daba una pela a todo el mundo, que había que... Y resulta que el mundo cambió. Y si insiste Estados Unidos en tener ese tipo de gobernantes, como Biden y como Trump, aunque Biden no era comparado con Trump, pues lo único que hará Estados Unidos es ver muy tranquilamente cómo pierde su hegemonía. Y aquel liderazgo, señores,
hemos dicho aquí en varias ocasiones, si usted se pone a ver la historia de Estados Unidos, la mayoría de los inventos que cambiaron el mundo se generaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso el desarrollo de estas tecnologías, del internet y todas esas cosas en Estados Unidos. Esa telefonía móvil y eso, qué sé yo, esa plataforma como YouTube, WhatsApp, qué sé yo, qué diablo. Todo eso, si tú te pones a ver, Estados Unidos le ha dado al mundo grandes pasos de avance. Ahora bien, es como que si hubiera llegado a un muro, ¿verdad? Se paró ahí y ahora hasta la India, que no salía de un atraso, desarrollándose mucho. China, Rusia, Vietnam, Camboya, Laos, Brasil y una cantidad de naciones en el mundo. Y entonces se han quedado como solo en el mundo la Unión Europea y Estados Unidos. Usted puede decir, no, pero que la Unión Europea es grande. Mire, usted agarra Europa, el mapa de Europa, hágase ese ejemplo, recórtelo y póngalo encima del mapa de Estados Unidos nada más. Y usted se dará cuenta que Estados Unidos solo tiene casi el tamaño de Europa. Ahora, cuando usted habla de China, cuando usted habla de Rusia, cuando usted habla de Corea del Norte, Vietnam, Camboya, Laos, cuando usted habla de una cantidad de países, bueno, Brasil es el segundo país más grande, 200 y piquito de millones de habitantes, y el mayor ecosistema del mundo, la Amazonía. Entonces, yo creo que hay alguien que está perdiendo la visión. Entonces, Estados Unidos, oiga el aliado de Estados Unidos, Israel. Los nazis del momento. No sé, pero la verdad que nuestro aliado y querido Estados Unidos de Norteamérica nada más nos eche el ojo para en algún momento perjudicarnos. Es verdad que también hay muchos dominicanos que han vivido, que han ido allá y se han ido. Y a propósito de Estados Unidos, para una de cal y otra de arena, hay una dominicana, Mary King, que llegó a los 15 años a Estados Unidos, a Atahualpa, ha sido elevada al nivel más alto dentro de la policía de Nueva York, en la historia de la participación de los latinos en Nueva York. El nivel más alto, Mary King, que creo que es de origen cocolo, aquí de San Pedro de Macorís, de esa cosa, pero el apellido King con doble K al inicio y al final, que no es King que termina en NG. Mira qué bien. Oye, y los piropos que le ha echado a esa mujer y lo que ella dice de por qué ella llegó ahí. Eso es importante también. Entonces esa es la otra cara de Estados Unidos, un lugar de muchas oportunidades, porque no lo podemos negar. Aquí con ese señor es difícil usted amanecer de acuerdo, porque usted se puede acostar de acuerdo con él y al otro día, en la madrugada, encontrar que dijo que no. ¿Cómo está la salud de Trump a propósito? Él está bien de salud. Bueno, son de los fenómenos que aparecen de vez en cuando en la política. A propósito, hoy es la cumbre, hoy es la reunión de él y Vladimir Putin. Sí. Vamos a ver qué sale de ahí sin Zelensky. Oye, y escogieron Alaska. Entonces, ¿qué pasa? Que Alaska pertenecía a Rusia. Óigame bien. Y Rusia se la vendió como por $17 millones a Estados Unidos. O sea, allá atrás. Es una visita oficial, como quiera, a territorio norteamericano. Oh, pero claro. Pero si lo fuñen mucho, Trump nada más da un brinquito y ya está en Putin da un brinquito y está en Rusia, porque el estrecho de Bering, ¿qué es lo que los separa a ellos? Menos de 60 kilómetros. Bueno, miren, señores. Anoche me dediqué a desglosar un poco lo que se conoció a partir de la lectura de lo que fue el dispositivo y las consideraciones de las juezas que integraron el tribunal colegiado, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional en el caso Antipulpo, que ya ustedes saben que involucra, porque esto no ha terminado todavía, a Alexis Sánchez, a Magali Sánchez, Alexis Medina Sánchez, a Magalis Medina Sánchez, a Fernando
al director de la ISOE que quedó fuera por un acuerdo, y a 21 imputados y unas 16 empresas o personas jurídicas. Y la verdad que, Randy, que si la gente pudiera leer o ver el video completo de lo que se dijo para motivar lo que se conoció de la sentencia, es toda una cátedra de derecho, de derecho. De derecho procesal. Sí, señor. Pero al mismo tiempo es un rosario de reproches y deboches al Ministerio Público, de la manera más fina. Dentro de lo poco que se señala, y primero de la cantidad de archivos que llegaron comprimidos, pruebas en archivos comprimidos, que en el lenguaje de la informática, ustedes saben que un archivo comprimido puede tener 60,000 archivitos adentro, o pruebas adentro, como fue el caso de varios de esos archivos comprimidos que recibió el tribunal, donde había cientos, miles de cheques que tenían que ver con operaciones que se habían hecho hace 7, 8, 9 años. Óigame usted, todo eso tuvo que desglosarlo el tribunal. Y también supuestos documentos que no tenían nada que ver con el proceso, como una especie de abultar la documentación que entregó el Ministerio Público. Y todo eso tuvo que descartarlo el tribunal para llegar a una conclusión. Y también acusó tanto al Ministerio Público como a los defensores y a los representantes del Poder Ejecutivo en Constitución en parte civil, del Estado Dominicano en Constitución en parte civil, los acusó de que tuvieron los jueces que hacer un trabajo que debieron hacer esas partes de depurar muchas de las pruebas que no tenían nada que ver con eso también. O sea, las motivaciones van más allá, los resultados van más allá de las decisiones que se tomaron. Y aunque prácticamente todos están en la disposición de apelarlos, más porque consideran que el Ministerio Público considera que no debió fallarse a favor de aquel, o que le dieron pocos años, el otro que no debieron condenarlo. Bueno, aparentemente el proceso va a seguir camino a la apelación directa, y lo más probable es que llegue hasta el Constitucional, hablando también, como dijeron las juezas, o a la Corte de la Haya. Sí, de la extinción de la acción judicial que en algunos momentos fue reclamada por los abogados de la defensa de los imputados. Pero para que ustedes tengan una idea, solo se ha estado hablando de los 7 años que se le cantaron a Alexis Medina, y 5 y 6 años que se le cantaron a diferentes imputados considerados como cómplices. Pero hay otra parte donde está el decomiso de todos los bienes incautados, de todos los que fueron condenados. Y están los 500 millones de pesos que van a tener que pagar entre todos los condenados, los salarios mínimos. Y a mí me llamó la atención el caso de el señor Víctor Matías Encarnación, que lo condenaron a 5 años y a 500 salarios mínimos de la administración pública. Eso equivale a 5 millones de pesos. Y usted dice, ¿por qué te llama la atención ese señor? Bueno, porque ese señor, buscándolo, Víctor Matías Encarnación, había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y había devuelto 15 millones de pesos. O sea, va a tener que pagar ahora 5 millones de pesos en salario mínimo, y ya había devuelto
en un acuerdo con el Ministerio Público, la suma de 15 millones de pesos. En un hecho que se entiende que si usted devuelve es porque usted acepta la culpabilidad de los hechos que se le imputan. Y así también está la condena a José Dolores Santana, Bernabé Méndez Pineda, Ramón Brea Morel, que deberán pagar cada uno la suma de el monto de 100 salarios mínimos, que suman en conjunto unos 3 millones de pesos. El Estado reclamaba 5.000 millones producto del entramado criminal. No se detalló el valor de las propiedades recuperadas ni el pago de las costas legales, que también deberán ser cubiertas por los condenados de acuerdo a la sentencia del tribunal. O sea, el reclamo del Estado en constitución en parte civil era de 5.000 millones de pesos por daños ocasionados al Estado. Hasta ahora, si usted suma, anda alrededor de unos 2.000 y algo de millones de pesos, casi 3.000 millones de pesos, pero ahí no están cuantificados los valores de las propiedades incautadas en el proceso y que fueron decomisadas y que se ordenó dentro de la sentencia que fueran decomisadas, por lo menos definitivamente en esta sentencia. Recuerden que esto es primer grado. Ahora va a apelación y después va a la Suprema y después va a casación, va a una sala de la Suprema y después puede ir a casación en el Pleno de la Suprema y después puede ir al Tribunal Constitucional y después se puede diluir. Porque en este país nada puede sorprender, pero ojalá que muchos estudiantes de Derecho y licenciados en Derecho, como dice el doctor Negro Veras, puedan leer y escuchar muchas de las motivaciones que se dieron para esta sentencia por parte de las juezas, sobre todo la jueza Giselle Soto, que fue la presidenta de la sala o del tribunal colegiado. Mira, yo en el contexto de eso, pero trasladándome a otro país, Colombia, que como Colombia vivió una etapa donde, óyeme, era el centro de la fuerza de los narcotraficantes. Pero como la dialéctica es clara y dice que todo genera su contrario, para enfrentar el narcotráfico, además de un apoyo técnico que le dio Estados Unidos, por razones lógicas, Colombia ha desarrollado una policía y un sistema de investigación muy bueno, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea, el senador y candidato a la presidencia por su partido, Miguel, se me va el nombre entero de este señor. Uribe. De Miguel Uribe, que fue asesinado por un jovencito, Miguel Uribe Turbay, ¿verdad? El nieto del presidente Turbay Ayala. Primero, el nombre del joven usted no lo encuentra en ningún periódico, porque allá funciona lo de que un menor envuelto en la ley. Aquí no, aquí si está envuelto, pero si ya es un asesino aparece el nombre. Y está acogido, va a ser procesado por la parte del ordenamiento legal que tiene que ver con juzgar a un menor. Hay posiciones de abogados que dicen que en el caso de que lo juzguen como menor, la pena máxima son 8 años. Y hay otros que dicen que hay una serie de agravantes y de situaciones que se dan, que se le suman y él tiene que esperar 50 años de prisión. Está bien, ese es el joven. Que es un joven que perdió a su mamá se murió. El papá no se hizo cargo de él, medio lo crió la abuela y el muchacho era necio en la escuela, fuñón y tenía antecedentes, si no criminales, pero por lo menos de conducta y cosas de eso, y ya tenía adicción a la droga. ¿A dónde quiero llevar? En Colombia, como en la mafia, hay lo que se llama que un crimen a donde el sicariato entra se lleva a cabo a través de 7 manos. Oye eso, 7 manos. ¿Y por qué 7 manos? Bueno, porque 7 manos le llaman 7 manos a que participen 7 gente en la pirámide de la cosa, porque lo único que hay que hacer es cortar la pirámide por la mitad
y toda la investigación se va a perder en los primeros que agarren y no llega a la parte final. Sin embargo, oigan eso, el ataque a Turbay fue ¿cuándo? El 13 de junio, julio y agosto. O sea, 2 meses y piquito. Sin embargo, ya el día 13 de este mes de agosto se llevó a cabo el juicio preliminar a las pruebas, ¿verdad? Bueno, pues el 27 de este mes van a juicio de fondo. ¿Tú estás oyendo eso, Atahualpa? A él lo hieren, lo atacan. Él murió después, murió recientemente. El 13 de junio es el atentado en un pueblito de cosas. Se supone que el itinerario lo conocía muy poca gente. Oye el asunto. Sin embargo, el 13 de agosto, hace 2 días, se conoció el juicio preliminar y el 27 de este agosto, antes de que salga este mes, ya hay juicio de fondo. Agarraron a 5, ¿por qué? Porque este muchacho lo agarraron vivo. La trama era, que el muchacho no sabía, era que una furgoneta alquilada, un carrito, un Smart de esos pequeños, lo recogía y se lo llevaba, que para sacarlo, claro, lo iban a sacar de la vida también. Claro, lo iban a limpiar. Claro, porque el muchacho menesteroso, sin mamá, sin papá, abandonado, con problemas de cosas, y ya con vínculo con la droga, desechable, y necesita cuarto, le ofrecieron 750,000 pesos, equivalente a dólares, pero que allá eso serían 20 millones en la moneda colombiana. ¿Cómo agarraron, señores? Hay que ver los reportajes que se han hecho de eso, de cómo fue la policía y el Ministerio Público investigando por la cantidad de cámaras que hay allá, por la situación que ha tenido que armar Atahualpa, dándole en retrospectiva de dónde estaba el muchacho, que esa imagen la vimos aquí, en el meeting. ¿Con qué disparó? Con una pistola Glock 9 milímetros, que la habían comprado en Texas hasta el día en que compraron esa arma, o fue vendida en Texas, no se sabía quién, de cómo ese vehículo que lo iba a recoger a él había dado varias vueltas por el lugar. Una muchacha apareció y además él declaró, el arma se la entregó a una muchacha, pero quien armó la trama, la ejecución por lo menos directa, fue un tipo con un alto historial de delincuencia, el de Arteaga Hernández. Ahí participó un hermano de él y otra gente más, que era el chofer que lo iba a mover para allá. El asunto es, para que tú veas cómo son los errores, el vehículo fue un vehículo de alquiler de Atahualpa, con un GPS y un control para que no saliera de Bogotá. Cuando ellos trataron de salir de Bogotá, el vehículo se apagó, porque tenía ese dispositivo y quedó atravesado en la calle. Y entonces empezaron a ver, dicen que chequearon más de 1,000 cámaras para ir buscando en cada cámara el momento, la cosa y todo eso, y determinaron que el muchacho no era un aprendiz que había recibido entrenamiento de uso de armas, porque una Glock, cualquiera que no tiene cosas, dispara y le va a dar, ¿verdad?, el retroceso. Y el muchacho, y ahí ponen ellos a Atahualpa en cámara lenta, cómo el muchacho agarró, fíjate eso, tú que conoces un chisme de alma que yo, cómo él puso una mano y la otra se iba, sí, propia del tipo que sabe que tiene que reducir el retroceso. Y salió el detalle, la Glock, como todas las pistolas, tienen 2 formas de disparar, cápsula a cápsula o ráfaga. Sí. Bueno, le modificaron el mecanismo para que no disparara uno a uno, porque tú sabes que hasta se puede trancar, sino que fuera ráfaga. Y la orden que le dio la muchacha que le entregó el arma fue que le descargara el peine al tipo para que no se salvara. Y que se fuera, obviamente, él no sabía que era cosa. Pero cuando tú vas a todos los detalles, tú dices, óyeme, ese es el valor, y eso lo traemos a la República Dominicana, que han tenido, y todavía no estamos completos, el que se haya dispuesto en el país que hayan cámaras,
cámaras, las cámaras esas del 911. Yo no sé si ese programa sigue ampliándose porque ahora estamos en una discusión, porque el joven Gómez, que en vez de tenerla para el tránsito, esa cámara la tenía un poquito dirigida para la casa de fulano, de mengano. Pero eso era cámaras de la semaforización. Exacto. Pero la del 911 no. No, esa no, la del 9 no, pero la del contrato de él, más que apuntar el tránsito, estaban acechando gente, de acuerdo a lo que se ha dicho. Yo no sé si eso es así. Fíjense la importancia de la tecnología, la importancia de seguir procesos sin escapar un dato y responder la ley. No aparece un periódico donde diga el nombre del muchacho solo porque es menor. Bueno. Pero hoy en poco tiempo ya el 27 van a juicio de fondo. Eso es a propósito, tenemos casi que ir a publicidad, pero eso es a propósito. Mira qué bien que tú traes el factor tiempo con ese caso de Colombia. Claro. Ayer estaba leyendo como uno le llama, una saga de la doctora Laura. Sí. La hija de Piquilora. La hija de Piquilora. Laura Acosta. Laura Acosta, exactamente. En su cuenta de X, que se identifica como Madame Sagá. Yo me imagino que mucha gente sabe que es ella y otra gente no sabe que es ella. Sí. Pero ella daba unas pinceladas al tema de la extinción del proceso, que lamentablemente aquí la gente lee muy poco. Y si tú ves algo que es un poquito extenso, como que la gente lo desecha porque le gusta dímelo ya. Y Laura planteaba una situación que en otras oportunidades nosotros lo hemos tocado, pero no por supuesto, con la profesionalidad y el conocimiento de derecho que tiene Laura Acosta. ¿Qué dice Laura Acosta de la extinción del tiempo en el proceso, la extinción del proceso? ¿Cuál es la costumbre del Ministerio Público en la República Dominicana? Agarra solicitud de prisión preventiva, todos, o sea, en vez de ser la excepción en la medida de coerción, la solicitud de prisión preventiva es la regla. Claro. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dice Laura en su escrito. Pero plantea de que es un hecho que el Ministerio Público en la República Dominicana no hace el proceso como se hace en otros países, donde se investiga, se dura 3 años, 4 años atrás de un caso, y cuando ya lo agarran es porque tienen todos los cabos atados. Aquí, si ustedes ven, que lo tengo por ahí, el proceso que se llevó a cabo para la detención de todos los imputados en el caso Antipulpo, el más dramático fue el del doctor Freddy Hidalgo, que lo sacaron en paños menores, en calzoncillo, camisilla, pidiendo que lo dejaran para ponerse una ropa. Alante de los hijos y de alante de su esposa, su familia, todo el mundo ahí, de noche, de madrugada. Y que a partir de ese caso de Freddy, cuando lo que salió a la luz pública, porque también avisaron a los periodistas para que fueran a cubrir todo eso. El periodista no es adivino. No, lo avisaron, lo filtraron, vamos a detener a fulano de tal. Lo que le hicieron a Temístocle también y a 2 o 3 de Odebrecht. Pero miren el caso del doctor Freddy Hidalgo. Si tú quieres hasta audio le pones, porque para que la gente oiga cómo sucedió cuando lo detuvieron. Arréstelo y después. Pero señor, por lo menos vestirme con él. Mire, pero mira, la ropa. Por favor, déjame buscar. Van a saber el por qué. Porque yo tengo derecho a saber por qué, señor. Tengo derecho a saber por qué. Pero déjeme poner a una persona cosa. Yo no puedo salir así, señor. No puedo salir así. Arréstelo y después. Pero señor. O sea, de ahí fue que salió la expresión duerman con ropa. Sí. Duerman con ropa, porque tú te acuerdas que se puso de moda eso.
Al doctor Freddy Hidalgo lo descargaron, o sea, lo absolvieron. ¿Quién le devuelve esa? 3 años y pico con medida de coerción. Degradado, o sea, denigrado moralmente, miren cómo lo exhibieron. Y ahora resulta que el Ministerio Público no pudo aportar pruebas que lo vincularan directamente al caso que se le imputaba. ¿Quién le devuelve eso? Nadie. No, pero además, yo te voy a decir una cosa. Y si en vez de agarrarlo a las 3 de la mañana, vamos a suponer, hubieran esperado que amaneciera, que van, rodean la casa y le digan, usted está detenido, ¿qué diferencia había? No, pero a partir de ahí, otro dato. A partir de ahí y de haber cumplido la primera medida de coerción, todos los imputados prácticamente se presentaron a las audiencias y al proceso, no se sustrajeron del proceso, lo que puede implicar, lo que puede deducirse de que no había un peligro de fuga. No. Y que tenían arraigo. Pero bueno, ya ese es otro tema. El caso es que lo que se da en República Dominicana es el tema de la investigación y el plazo para la conclusión y presentación de pruebas en el inicio del proceso. A partir del momento que se dicta la medida de coerción, dice Laura Costa, ya empieza a correr el plazo de extinción o de duración de ese proceso judicial, que es lo que han alegado varios de los abogados de los imputados. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que el Ministerio Público muchas veces, hasta en la mayoría de los casos complejos, declarados complejos, pide extensión del plazo para presentar una acusación formal. Después de los 18 meses que le cantan de medida de coerción, de prisión preventiva a un imputado en un caso complejo, después de eso el Ministerio Público pide 4 meses más, o 3 meses más, 2 meses más, o sea, se completan 2 años casi de prisión preventiva que le corre el tiempo al proceso. Si el Ministerio Público hiciera como se hace en otros países, que se investiga primero, se buscan las pruebas, se establece una hoja de ruta o una ruta, y después agarra, aquí está, como dicen, cuando Estados Unidos agarra a alguien es porque tiene todos los papeles en la mano. Y usted ve que los juicios son cuasi expeditos, porque ya tienen todo ahí. Aquí es al revés. Aquí después que se le canta la medida de coerción, entonces viene la investigación, que finalmente termina como termina esto. Había que dar este espectáculo. Pero tenemos que ir a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédense con nosotros. Sí, señor. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yavá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yavá, la forma más cómoda de recibir tus remesas.
Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen, ya va. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Que estoy construyendo el futuro de mi hija. Yo voy a hacer crecer mi negocio en la playa. Yo voy a vender el mejor chicharrón de mi calle. Yo voy a comprar mi carrito para trabajar. Yo me voy a graduar de la universidad. En Banreservas creemos que todos los dominicanos pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Con nuestras jornadas de Bancarizar es Patria, estamos ayudando a que más personas den el primer paso y abran su primera cuenta de banco. Aquí todos son atendidos, aquí todos son incluidos. Abre hoy tu primera cuenta Banreservas y comienza a ahorrar para cumplir todo lo que sueñas. Porque aquí en Banreservas, cada dominicano tiene el poder de empezar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, señor. Estamos de regreso en este viernes 15 de agosto, víspera de la restauración de la República. Sí, señor. Vamos con el tema que casualmente teníamos aportado los dos para este momento. El caso de la investigación
al coronel que acusó a oficiales de la DNCD y del DNI y que se abrió una investigación y entonces se está en proceso. Vamos a poner en pantalla, Atahualpa, para que la gente vaya viendo con nosotros los elementos que los investigadores militares y ahora el Ministerio Público también, porque le fue pasado el caso al Ministerio Público, sobre este caso espinoso, que me parece que hay un par de elementos relevantes. Ahí está el comunicado a la prensa. Ese es un comunicado del Ministerio de Defensa, que está informando a la opinión pública que a raíz de la circulación en medios de comunicación sobre la cancelación del visado del coronel Rafael Antonio Morales Herrero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, así como la conducta y acciones que ha adoptado este oficial, se ha dispuesto en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la ley orgánica y reglamentos vigentes, la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar desde el ámbito disciplinario las responsabilidades ante la presunta revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso cuyo contenido podría comprometer el resultado de las mismas. Este escrito, esta divulgación, dice que en atención a que el caso se encuentra en la fase de investigación y con el propósito de no comprometer el debido proceso, esta institución se abstiene por el momento de ofrecer mayores detalles. El Ministerio de Defensa reafirma su firme compromiso de velar porque todos sus miembros cumplan fielmente con sus deberes y obligaciones y reitera que cualquier violación a las normas será sancionada con el máximo rigor conforme a lo establecido en los reglamentos y disposiciones vigentes. Bien, pero no es un coronel, son dos. ¿Qué pasa con el segundo? No lo mencionan. No lo mencionan. ¿Por qué no lo mencionan? Porque el otro entra relacionado porque ocupaba la misma posición en otra institución, Exacto. que era la posición de director de asuntos internos. Exacto. Pero quien pone la denuncia en la Procuraduría General de la República y dice que le informó también y la depositó frente al director de persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, y que le informó al presidente de la República también, fue el coronel Rafael Antonio Morales Herrera, sí, o Herrero, sí, que es el miembro del Ejército. Eso es lo que él señala, por eso lo incluyen a él, lo ponen a él nada más, porque él es el que ha levantado, sí, la querella o la denuncia. Claro. Adelante. Sí, porque se entiende que un hecho de esa naturaleza es un acto que vulnera toda disciplina. Que un coronel, hay que entender o recordar que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero que un subalterno de 2 o 3 escalones por debajo de esa pirámide no puede ir directamente al de más arriba. Pero en este caso, que es una situación que debe ir a su superior inmediato. A su superior inmediato. Jerárquicamente. Pero bueno, ¿y qué pasa si el superior inmediato estaría, esto es no una afirmación, un supuesto, involucrado en lo que él denuncia? ¿Se queda callado? ¿Cómo hace salir la cosa? Ahí caeríamos en un sinfín de preguntas. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Estamos ante un hecho evidente, por lo que se presenta, de rebeldía. Pero hay una denuncia de indisciplina. En disciplina. De violación a la disciplina. Sí, a los procesos. A los procesos, a la jerarquía y cosas. Pero tanto él como el otro coronel eran encargados de asuntos internos de las instituciones respectivas a las que servían, que es la institución precisamente para estar pendiente
del buen proceder de los miembros de esa institución, o sea, una especie de fiscal interno. Por lo tanto, en principio, usted tiene que creerle lo que ellos dicen, salvo que usted demuestre lo contrario. Pero pueden haber otras razones muy diferentes que nosotros desconocemos y que no podemos dar como cierta. El tema es, ¿qué tanto es de indisciplina o qué tanto es de denuncia de la verdad? Ese es el reto de los investigadores, que no podrían estar prejuiciados porque la regla número 1 de la investigación es no tener prejuicio. Usted puede partir de una hipótesis, eso sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué lo dijo? Viene en cambio por el 16 de agosto y a lo mejor yo aspiro a un puesto que tiene otro y así con un escándalo lo hago mover. Habría que ser muy estúpido para hacer una denuncia de ese tipo para que a ti te asciendan y quiten al otro. Porque te van a aplicar el mecanismo de disciplina inmediatamente y te van a descartar. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué parte de eso es indisciplina o totalmente? ¿Y qué parte de eso es la denuncia de la verdad? Y si es verdad, ¿por qué denunciarlo de forma tal que tú sabes que te van a aplicar la disciplina y te vas a embromar? Cuando tú tienes la posibilidad de filtrar datos a la prensa para que aparezca como denuncia. Ya eso es un punto de vista, no que fue así necesariamente. Vamos a esperar porque ahora eso cae en un silencio oficial desde el punto de vista de los organismos involucrados, en el sentido de que, como ellos dicen, no van a opinar más nada por ahora para no intervenir en las investigaciones en las cuales están organismos propios de la institución, pero sobre todo el Ministerio Público. Por lo tanto, aquí nada más queda esperar y tratar de obtener información privilegiada que también a uno le llega para ver qué pasa. ¿Por qué? Porque luce ser un acto de indisciplina, pero entonces hay un problema. Que personas que han tenido funciones ejecutivas en ambas organizaciones han estado en algún momento ligados al tráfico de droga. Y que la lógica indica que no es verdad que puede pasar tanta droga en un país si no hay un nivel de complicidad, porque bueno, ese es el accionar de las mafias, contaminar, pervertir al que me va a perseguir, porque el que me va a perseguir vive de un sueldo y yo le voy a ofrecer millones de pesos. Va a quedar rico para toda su vida. Esa es la lógica, pero no podemos afirmar ni una cosa ni la otra. Vamos a esperar que avancen las investigaciones y luego supongo que saldrá el resultado. Yo pregunto a Atahualpa, ¿saldrá? Porque si, como dice el escrito de los organismos de seguridad del Estado, o sea, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Si esas declaraciones afectan acciones sensibles de actividades encubiertas, entonces la cosa, ¿verdad? No se va a saber porque entonces en una investigación se va a destapar la acción encubierta. Yo te voy a, justamente, en ese orden, comentaba con un amigo comunicador también anoche, esa parte del comunicado. Y me voy a explicar lo que tú señalas, pero voy a ir un poquito más lejos. Ustedes saben la imagen que tiene el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El actual. Sí, claro. Reconocido por autoridades norteamericanas, sobre todo, como una persona que ha hecho una labor al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Cabrera Ulloa, creo que se llama. Sí. Excelente. Nunca, y el mismo gobierno dominicano ha destacado que nunca como antes, nunca como ahora, perdón, se había incautado tantas drogas y eso ha sido un elemento que se ha resaltado en muchísimas oportunidades. Que antes no se agarraba tanta droga, bueno, ¿por qué? O era que no venía tanta droga o era que la dejaban pasar. Pero también está la otra parte. Y es de que justamente esa gran cantidad de golpes que se le ha dado al narcotráfico
te dice a ti que el volumen de droga que entra y sale, o sea, en tránsito por la República Dominicana, porque no se queda aquí, debe ser mucho más alto, porque siempre se ha dicho que hay una cuota de pérdida en todo tipo de negocio. Y la pérdida puede ser, bueno, te agarro 1.500 kilos o 2 toneladas, ¿y cuántas toneladas pasan? ¿Verdad? Eso es lo que se habla. Pero hay algo que no debió pasar en ese comunicado del Ministerio de Defensa, y es esta partecita que nosotros señalamos ahí con la letra con el encuadre rojo. Ante la presunta revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso, cuyo contenido podría comprometer el resultado de las mismas. ¿Por qué destaco esa parte? Porque ¿qué está diciendo el Ministerio de Defensa? Que hay una operación ahora en curso, dice ahí en curso, eso quiere decir ahora, donde hay un personal encubierto que puede estar en riesgo por lo que ha dicho el coronel Rafael Antonio Morales. Eso puede poner en alerta ese comunicado, no lo que dijo el coronel, porque el coronel no habló de infiltrados. No. El coronel dijo que tanto el director de la DNI como el director de la DNCD reciben dinero en narcotráfico. Se estaban beneficiando del negocio del narcotráfico. Esa es la denuncia. El ministerio lo enfoca de que son operaciones encubiertas en curso, o sea, ahora, que se han puesto en riesgo. En riesgo lo ha puesto ese comunicado. Porque ahora, si hay esas operaciones encubiertas, todos los que han ingresado bajo ese esquema de encubrimiento, o sea, para poder llegar al fondo de una organización, sí están en riesgo, porque ¿qué van a hacer los carteles o los grupos ahora de crimen organizado? Bueno, señores, pero vamos a investigar a todo el que se ha acercado a nosotros en los últimos años o en los últimos tiempos. Para cortar. No, para ver, para darle seguimiento y ver el origen, cómo es, de dónde viene, qué conexión, o sea, lo van a investigar por el otro lado. Es una pifia. Esa parte del comunicado es una pifia. Y esa parte sí pone en riesgo. No debió aparecer eso. Eso no debió aparecer. Dejarlo en el punto de investigación por indisciplina. Exactamente. Como algo que parezca ordinario. Y estamos investigando la denuncia. Sí. Pero dejarla hasta ahí. Usted no puede decir que, primero, él no mencionó nada de operaciones encubiertas en su denuncia, porque evidentemente lo que está queriendo es probar que hay un lazo entre las actuales los actuales ejecutivos de esas dos instituciones con el narcotráfico, pero sin hablar de que hay operaciones encubiertas. Ese comunicado, esa parte, es como una especie de condena, pero no para el coronel Rafael Antonio Morales, sino para los que podrían estar haciendo el trabajo de esas operaciones encubiertas en curso. Sí. Y si hay algún oficial... Sin duda es una debilidad eso. No. Y si hay algún oficial que bajo el esquema de encubierto está ahora mismo en esa operación, en esas operaciones que dice el Ministerio Público que se están haciendo y que están en curso, ese oficial hay que sacarlo de ahí, o ese agente hay que sacarlo de ahí automáticamente. ¿Tú quieres sacarle punta a esto? No. No, yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que le saquemos punta? Yo tengo un sacapunta hace rato aquí. Bueno, pues me da un chance ahorita porque el mío está nervioso ya. Y eso duré un rato explicándoselo a alguien anoche. Y digo, no, pero que esto es un error. Porque en el comunicado, hasta la parte, inclusive, que podría haberse quedado en lo genérico, o sea, en lo que hacen las instituciones,
La primera parte, si ustedes ven el comunicado, dice que se ha creado una comisión que va a investigar, por ejemplo, si ustedes ven ahí, en atención a que el caso se encuentre en fase de investigación y con el propósito de no comprometer el debido proceso, esta institución se abstiene por el momento de ofrecer mayores detalles. Eso debió quedar cuando dice aquí la conformación de una comisión de alto nivel de las Fuerzas Armadas para investigar desde el ámbito disciplinario las responsabilidades. Hasta ahí. Punto. Y yo te voy a decir... Y poner el otro párrafo en atención a que el caso se encuentra bla, 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 bla. Exacto. Pero cuando usted me pone esto que está aquí en rojo, ante la presunta revelación indebida, o sea, primero no fue una presunta revelación, es una denuncia. Segundo, habla de revelación indebida de informaciones altamente sensitivas relacionadas con operaciones encubiertas en curso. Sí, pero fíjate una cosa, Atahualpa, y Óyeme. los amigos televidentes. Pero las operaciones encubiertas en curso se supone que son de agente encubierto, ¿verdad? En Claro. curso que se revelaría. Se infiltraron. Pero hay otra cosa que, metiéndose uno en el interior del accionar de eso, porque Cuidado, uno sabe poeta. cómo funciona. uno sabe cómo funciona, Atahualpa. Aquí Cuidado, y fuera de poeta, aquí. que yo no Yo voy a no te pasar estoy de diciendo que yo conozco ese caso, sino cómo opera de manera correcta el organismo o los organismos antidroga. Hay organismos de esos que es al revés, que ellos hacen lo contrario de lo que hacen los narcotraficantes. El narcotraficante pervierte a quien lo persigue para que se haga cómplice. Pero los que persiguen eso usan lo contrario, que tienen un narcotraficante, que logran un narcotraficante. Tú tienes por lo menos 2 cadenas perpetuas, por decir. Sí. Tú tienes tu opción. Un ejemplo que todos conocimos en el país, Figueroa Agosto. Figueroa Agosto. ¿Quién era Figueroa Agosto finalmente? Cuando él salió de la cárcel de Puerto Rico, se fugó de máxima seguridad. a donde estaba condenado a 200 y piquito de años por una serie y una cárcel de máxima y seguridad. de que se salió de una cárcel de seguridad con un documento falso. En la cárcel de máxima seguridad, el IRI, la huella, el papel, el confirmar la orden de libertad. Ahí hay unos cruces para... De que él se fue de la cárcel de que con una orden de libertad falsa, cuando todos los que estaban ahí sabían quién era, al que conocimos aquí como Figueroa Agosto, y allá en Puerto Rico como Junior Cápsula, todo el mundo lo conocía y sabía lo que estaba condenado, pues no podía salir con una orden de libertad porque cumplió cosas. Y salió de ahí, se metió aquí, accionó como narcotraficante, hasta video hizo íntimo con gente que se dejaron atraer de ese mundo. Yo no soy juez para jugar a nadie, cada quien hace lo que quiere. Y finalmente terminó como un agente de los Estados Unidos, con un nombre que le han puesto ahora y un lugar que no se sabe dónde vive. Que desapareció. Lo agarraron en Puerto Rico. Sí. Otra vez, cuando llegó allá, dice que lo agarraron y después lo sacaron. Con Sobeida andaba él en una plaza y cuando llegó la policía, ¿tú sabes cómo dijo él? Soy yo. ¿Cómo que soy yo? Ve acá, pero fíjate una cosa, ¿a dónde quiero caer? Aquí en la República Dominicana se ha ido afinando mucho ese tipo de cosas. A veces para un órgano que persigue la droga, llegar hasta ciertos lugares, tiene que simular, ya sea con agentes de ellos o con gente que hayan conquistado, hacer operaciones económicas simuladas, con dinero que se facilita para eso. ¿Cuánto es que hay que llevar? $500,000, $2 millones y cosas. Es probable, esto es una presunción, no una afirmación. Y si el coronel lo que vio fue una actividad de esa, de disponibilidad de dinero para poder justificar una acción oculta, es un ejemplo nada más. No es que tiene que ser así. Y no entendió lo que pasó. Esa es una posibilidad. Ahora, las autoridades dominicanas tienen en sus manos un caso verdaderamente sensible.
Porque no se trata de un raso alocado que se bebió, se pasó de trago y fue a hablar disparate. 2 oficiales superiores encargados de asuntos internos que estaban preparados para esa función. ¿Qué se equivocaron? Celos, querían quitar de medio a alguien porque estamos en 16 de agosto para ver si me cae a mí. Serían los estúpidos más grandes que hay. Que sería, porque el coronel Rafael Antonio Morales señala que él estaba llamado supuestamente a ser el sustituto de Cabrera Ulloa. Ese es un error. Pero que lo han enchismado, le quitaron, porque todo viene porque le quitan la visa norteamericana a Rafael Morales. Pero la visa dominicana no depende de la voluntad dominicana. La americana. Le digo, la visa americana no depende de la voluntad dominicana. Pero parece que lo enchismaron y cosas, le quitaron la visa porque el mismo comunicado dice que todo viene a raíz de la cancelación de la visa norteamericana a este coronel. Ahora, si le cancelaron la visa, aparecerá él en una investigación y se estaba poniendo adelante. Pregunta un enllave desde el asunto es que para concluir esto es sencillo. Digo, no tan sencillo, pero para dejarlo de ese tamaño por ahora, este caso no es un caso cualquiera. No es un caso cualquiera. Este caso es delicado y merece una investigación a profundidad y una información completa hasta donde se puede llegar con una situación de esa naturaleza que involucra a crimen organizado, gente de bajo mundo, autoridades, hasta supuestamente la prueba en contraria. Como decíamos, el Ministerio de Defensa tenía que hablar. Ahora se le fue la lengua. Se le fue la lengua. Fue más allá de lo que debió comunicar. Por eso o se vio atrapado en una situación que dijo, o General Gusano. O quiso penalizar más allá de lo que podría ser una investigación por indisciplina. La drasticidad que podría venir en base a esa indisciplina, ponerla más allá con ese elemento que dijo usted, puso en riesgo vidas de oficiales o de gente que han sido agentes encubiertos en operaciones que están ahora y usted lo ha puesto en riesgo. O sea, pero usted le ha dicho eso a los que usted está infiltrando. Y eso no puede ser, no debe ser. Por eso es que usted debe asesorarse. Claro. Y pasar por 4 u 8 ojos antes de... Señores, estamos hablando del Ministerio de Defensa. Y estamos hablando de un área súper sensitiva, como es el tema del narcotráfico. Y llega un momento que uno no sabe. El Ministerio Público habló, ya el Ministerio de Defensa habló, ahora falta la investigación del Ministerio Público, que no ha dicho esta boca es mía. Exacto. Y que tiene en sus manos la querella, la denuncia que hizo este coronel, y que dijo que le aportó pruebas al Ministerio Público en esa denuncia. Ya eso es otra cosa. Entonces, siempre la duda que habrá, porque por ejemplo aquí hay... Entonces hay dos elementos. Primero, la investigación en términos de la institución como tal, el Ministerio de Defensa, que puede conocer la violación disciplinaria del elemento. Pero la otra parte, que es la que corresponde a la justicia civil, recae sobre... No, que es la que opera allá, porque los tribunales militares desaparecieron. Porque usted no puede ser juez y parte. Bueno. Entonces, solo decirle esto, porque nos vamos al contacto con nuestros auspiciadores, Atahualpa. Narcotraficante Antón Petrov vivió 14 años en la República Dominicana. Uno que han extraditado para Estados Unidos desde México, que aquí estuvo involucrado en un asunto de una muerte en una cárcel, ese tipo de cosas. Él vivió 14 años aquí. Y miren el apellido, Petrov, termina en B, corta, de origen o ruso o por esos alrededores, que es donde la gente tiene apellidos así. ¿No llamaba la atención este caballero, el Petrov? Ese fue el que entregó la autoridad mexicana a Estados Unidos. Exacto. En un intercambio de colaboración. Y vivió 14 años aquí. Y vivió 14 años aquí. No, pero que se vio en problemas aquí también. Pero vivió 14 años aquí.
Miren, cuando regresemos, tal como decíamos ayer, la inauguración de la circunvalación de Baní, que se une a la circunvalación de Asua. Yo quiero que usted, que conoce bien esa zona, aunque yo recorriendo el territorio conozco bastante esa zona, creo que es una de las obras más importantes, porque entrando por Baní, usted con esa vía, la circunvalación de Asua, usted tiene casi tiene un camino expedito hacia el sol profundo. Usted puede avanzar como 1 hora más en el camino. ¿Por qué? Porque no solamente el tiempo que pierde adentro, el cómo entrar, el cómo salir, el discurrir, usted pierde el tiempo. Después de la pausa vamos a hablar de eso. Y una chinita que soltó el presidente de la República para sus dilectos amigos de la oposición. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos en un minuto. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación,
la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Señores, mientras más avanza la hora, más apretado se pone el temario de Mañana Boreal, porque uno dice, pero falta todo esto. Hablábamos de la circunvalación breve. Sí. El presidente inauguró la circunvalación de Baní después de 4 años, sacó que esa obra se había licitado en el gobierno de Danilo Medina por un precio, pero que no se había... prácticamente se había dejado sin ejecución y que él la inició. O sea, no fue que le dio continuidad de Estado, sino que inclusive se habló de que esa obra había sido licitada sin los puentes, que por eso había costado más caro. Todo eso se dijo, pero no el presidente. El presidente lo que soltó fue una china que me pareció muy política. Cuando dijo, ustedes lo van a ver ahora, que algunos estaban en política, pero que él estaba trabajando. Sí. Vamos a ver esta partecita de su intervención ayer en la inauguración. Pero esos algunos son de la oposición o de su propio gobierno. Vamos a ver esto, poeta. Suéltalo, Heriberto. Las públicas no son sencillamente obras viales o hospitales, son parte de un plan de desarrollo que tenemos para esta región olvidada durante años. No son construir una obra per se, sino es un plan de desarrollo que tenemos y que está caminando y que está dando sus frutos ya para la región sur. Por eso un amigo me decía, tienen que mencionar las obras. Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Yo estoy en trabajo. Llegará el momento político y ahí sí diremos la verdad. Y ahí sí diremos la verdad. Porque la verdad y la realidad no se esconden. Y las mentiras no llegan por muy lejos ni por mucho tiempo. Pero aquí lo que estamos es trabajando, y se lo digo a ustedes y a los funcionarios, por cada crítica tienen que duplicar el trabajo. A cada crítica, eficiencia y sonrisa. Y a cada mentira, solo que esperen el tiempo. Porque la verdad siempre resplandece. Bien. Bien. Usted dijo antes de empezar la partecita del presidente que a quién se lo dijo, si a los funcionarios que están en política o a la oposición que ha estado en unas críticas activas y constantes desde hace tiempo. Sobre todo diciendo que el gobierno del presidente Abinader no se puede comparar en obras con ninguno de los periodos del gobierno del PLD.
En días recientes el presidente había dicho que a él le encantaría un debate, hablando de quién ha construido más, si su gobierno en 4 años o el gobierno del PLD en 20, porque él suma los 2 periodos de Leonel y los 2 periodos de Danilo, al Partido de la Liberación Dominicana. En este caso sería el Partido Revolucionario Moderno durante 8 años. ¿Qué le gustaría eso? Pero él está nada más con 5. Pero a mí me parece que el llamado, porque en primer lugar ese planteamiento que hace el presidente no le conviene, porque por mucho que tú hagas, tú no vas 5 años que tú llevas contra 20 del otro. Pero bueno, pero eso es discusión política. Pero a mí me parece que el llamado a la atención principalmente es a su gente. ¿Por qué? Porque el presidente mismo lo dice todos los días. Cuando le dicen algo que la oposición dijo tal cosa en la semanal, él tiene la misma respuesta. Bueno, pero eso es lo que hace la oposición, oponerse. Pero ahí hay una parte que él la dice directamente a los funcionarios. A cada crítica más trabajo. Porque la mejor obra de gobierno no es la que tú haces de boca, sino la que ostensiblemente la población ve. Porque tú puedes decir, esto en cualquier gobierno, que tú estás haciendo lo mejor. Si la población no siente lo mejor, eso dura poco. Y yo creo que a mí me parece que la mayor preocupación del presidente está hacia adentro. ¿Por qué? Varios precandidatos en una agrupación que, aunque con el otro nombre del PRD, a la primera oportunidad venían la lucha, los pleitos, los problemas, para evitar que en su gobierno se repita lo mismo y puedan tratar de lograr una repostulación, no una repostulación del presidente, sino del partido con otros candidatos y que pueda ser exitosa. Pero ya hay muchos que se están descuidando, ¿verdad? Que están haciendo otra cosa, que tú ves los equipos de campaña y moviendo la publicidad que le corresponde a esos sectores a levantar más allá de lo que es razonable la acción. Claro, eso yo diría, al que le dicen eso va a decir, bueno, pero eso lo han hecho todos los gobiernos, lo cual es verdad. Yo no he visto ningún gobierno que haya dicho lo estamos haciendo mal. Todos dicen que lo están haciendo bien, pero bueno, ahí está el llamado del presidente. Pero de aquí en adelante, obviamente, que uno nota que a partir de un par de meses para acá, la oposición está más incisiva. No hay un día en que no haya una crítica, un análisis, una qué sé yo qué, de la oposición, no importa si son partidos grandes o chiquitos. ¿Por qué? Porque la cuenta regresiva empezó ya. Ya pasó el primer año del segundo periodo al que tiene, que abarca la administración del presidente Abinader, y como el último año es totalmente electoral, menos este uno, quiere decir que quedan 2 años para que los partidos de oposición puedan avanzar con sus candidatos, ¿verdad? Entonces ya de aquí en adelante es crítica por un lado y respuesta a las críticas desde el gobierno. Así es, señores, la línea 1 del metro, que ustedes han visto que nosotros la hemos estado comentando con relación al paso positivo de la integración, tanto en la 1 como la 2, de los trenes de 6 vagones. Pero esto puso la vista de los periodistas en el metro, que estaba tranquilo. Y la verdad es que cuando usted no las tiene con usted, como dice el refrán, lo que está para usted, aunque se quite, se le pega. Ayer se reportó la caída de 4 metros cuadrados de un plafón, del plafón, como ustedes pueden ver ahí. El director de la OPREP dijo plafón decorativo para quitarle importancia y decir que no tiene problema la estructura. Pero fíjense en las condiciones que estaba el plafón, y que evidentemente muestra un descuido en el mantenimiento, igual que decíamos que el trabajo que ha estado haciendo Listín Diario, una saga muy, muy incisiva e interesante sobre el deterioro que presenta el metro de Santo Domingo. Y que aquí no se entiende que a las obras hay que darle mantenimiento. Y ya decíamos que
El déficit con que opera el Metro de Santo Domingo anda alrededor de más de 2.000 millones de pesos que tiene que subsidiarlo el Estado dominicano. Pero el deterioro en ascensores, escaleras y ahora esto que se cayó y que detuvo por más de 20 minutos esa parte de la línea 1 del metro entre las paradas de la Concepción Bona y la Eduardo Brito. Hubo que paralizarla hasta que se recogieran estos trozos de los plafones. No tiene justificación. No hay justificación, No hay. hermano. No hay justificación. Esa es la palabra. No la- Y ahora, a raíz de que el presidente fue y que inauguró el tren de los 6 vagones y también el corredor, el túnel que comunica las dos líneas, la 1 y la 2, ahora se ha puesto en evidencia que las quejas de los usuarios son válidas. Eran reputadas. Sí, señor. Y se quedó así entonces. Entonces el director del metro dice, no, porque esto no tiene nada que ver con la estructura, esto pasó, se detuvo 20 minutos, se emitió un comunicado, pero es el deterioro. Mira. El descuido. Entiendo que los funcionarios cometen un error, tapándole las cosas al presidente de la República. La labor de un funcionario no es decirle al presidente, sí señor, y usted, sí señor, como usted diga es, así mismo es, señor. No, decirle, señor, mire, tenemos esta necesidad aquí. Claro. Y esto se está deteriorando. Esto no aguanta más, hay que decirlo. No decirle al presidente, llevarlo a un tramo que recién pintaron, montarlo en el tren de 6 vagones y decirle que todo está bien. Una maravilla. Esa no es la función de un funcionario honesto. Pero aquí se entiende que para que se diga que todo está normal y yo estoy trabajando, no se le dicen las necesidades al presidente. Porque el funcionario que tiene, sabemos, aquí no hay recursos, hay escasez de recursos, porque recursos aparecen para otras cosas. Pero lo lógico es que en los recursos que hayan se optimice su uso. Entonces, si su situación es delicada, una obra como la del metro, señores, ustedes se ponen a pensar y a ver el funcionamiento del metro, los que no lo han hecho, y usted cree que usted no está en este país. Eso fue un salto en el desarrollo. ¿Usted cree que Sin eso no es en duda. República Dominicana? Igual que va a pasar con el monorriel de Santiago, Exacto. con todos los problemas, pero eso va a ser un salto también. Entonces, dígale al presidente, presidente, el metro no aguanta más. El metro necesita una intervención antes de que haya que hacer una intervención mayor, porque son detalles de una escalera eléctrica, de un ascensor, de unos peldaños en las escaleras fijas, de estos plafones que se están cayendo, de pinturas, de manos de limpieza, de mantenimiento, de baterías de baño, de todo. Antes de que haya que hacer otro metro nuevo, porque ese es el problema, que dejamos desbaratar la obra para hacer una nueva. Entonces, usted no tiene que estarle diciendo, así que todo está muy bien, presidente, bien chévere, qué bueno, vea cómo estamos aquí. No, dígale las necesidades al presidente, porque eso va a salir, mire, como 4 metros cuadrados se cayó. Por una razón sencilla, porque con el tiempo lo que se va a decir, en el gobierno de Abinader descuidaron todo. Todo. Porque todo. nadie va a ver que fue el funcionario X. Ni va a pensar que eso tiene 15 años funcionando y que se necesitaba mantenimiento y no se lo dieron. Entonces aquí se entiende que usted y sí señor, y su señor, y usted tiene razón y todo está bien, es lo que hay que decirle al presidente de la República. Respetuosamente, señor. Como Respetuosamente, señor, como usted mande, señor. Así y eso mismo, no hay que faltar el respeto señor. al presidente, pero a los presidentes hay que decirle la verdad. Entonces, yo creo que esto que le ha pasado a la gente, al director del metro, igual que al del INAVIE, pero eso lo vamos a tratar en el café con leche, poeta, ¿le parece bien? Sí, hombre. Que yo he dicho que no sé cuál es el santo que cuida al director del INAVIE, porque ahora nada más de avance para tratarlo en el café con leche. Ahora dice el señor Víctor del INAVIE, Víctor Castro, que aproximadamente el 40% o algo más de los estudiantes con el año escolar que comienza el próximo día 25 de este mes de agosto,
va a entrar sin los útiles escolares. Y le echa la culpa a la compra y contratación. Dirección de Compras y Contrataciones porque anuló unos contratos que se hicieron mal, cojollo, en el INAVIE. Claro. Pero la culpa es de Compras y Contrataciones, no del INAVIE, ni de él. Vamos a hablar de eso cuando Vamos a hablar de eso también y decir que están cambiando una vez más los uniformes, yo no sé para qué. También. Sí, y este cambio es una transición porque en el año que terminó hubo una transición del anterior que no se completó y esta transición es más adelante. Y yo no entiendo por qué hay que cambiar los uniformes, porque yo estudié en la escuela pública con una ropa de caqui desde primero de la primaria hasta que me gradué de bachiller. Pero tal vez porque el caqui era muy caliente. Venimos pero yo soy de Asua, que no cae nieve. Venimos en un momento con el café con leche. El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá, él la espera en sus nubes al sol. En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonía.